Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mensaje que vamos a desarrollar. Así que, ¿lo tenemos? ¿Amén? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la sabiduría que hay en tu consejo, por la palabra de Dios, la cual es inerrante, la cual es infalible, Señor. Padre Santo, Señor, estando reunidos en el nombre de Jesucristo, te pedimos para que podamos entender tu consejo, Señor. Necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender esta porción de las Escrituras, Señor. Si tú no estás, Señor, no comprendemos, Señor. Pero si tú estás, Señor, seremos edificados, Señor. Comprenderemos, Señor, y viviremos, Señor, según tu consejo. Te pedimos, Señor, por esa iluminación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Vamos entonces a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los romanos, con este título: El peligro de los ritos para la salvación. Antes de entrar de lleno al texto, debemos advertir un poco de este mensaje, de este título, ¿no? Hay un peligro en el rito para salvación. Porque hoy en día muchas personas buscan ritos para poderse salvar. Buscan aún desarrollar obras para poderse salvar. En este caso estamos mirando los ritos. Y es que la gente hoy en día, por ejemplo, podría mirar el tema del bautismo, ¿no? La gente piensa que por bautizarse ya es salva, ya con eso es suficiente y que con ello se irá al cielo. Pero por eso es el mensaje, por eso es el tema del mensaje, el peligro de los ritos para la salvación. Y eso es lo que nos va a advertir el apóstol Pablo a través de estos versículos. Hay una clara advertencia del apóstol Pablo para no poner nuestra fe en el rito, para no depositar nuestra confianza en el rito. Podríamos pensar el bautismo, la cena del Señor o
algún otro tipo de rito para que podamos ser salvos. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, hagamos un pequeño resumen del capítulo 4, ¿no? Porque ya hemos avanzado del versículo 1 al versículo 8, ¿no? Hemos venido avanzando del 1 al 8. Entonces, ¿qué hemos venido estudiando en estos domingos? Bueno, en primera instancia, allí en el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol Pablo ha tomado como ejemplo a Abraham. Y lo toma como ejemplo porque era Abraham y es un referente para los judíos. Es un personaje muy importante para los judíos, Abraham. Por eso el apóstol Pablo lo llama el padre Abraham, ¿sí? Eso quiere decir que es muy importante para los judíos. Y él toma como ejemplo a Abraham. En ese versículo 1 nos está hablando de él. E inmediatamente en el versículo 2 nos dice que si Abraham hubiese sido justificado por las obras que él hizo, pues él tendría de qué gloriarse, pero no en Dios, porque la salvación es por fe, no por obras. Eso nos lo confirma allí el versículo 3, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No fue por las obras que Abraham fue salvo. Ahí nos explica en el versículo 4 que el que obra, pues tiene derecho a un pago, ¿sí? El que obra tiene derecho a un pago, es decir, el que trabaja tiene derecho a su sueldo, pero resulta que en Dios no es así. Como nosotros lo pensamos, ¿no? Yo trabajo, yo hago una obra, entonces Dios me va a recompensar. En Dios no es así. Fíjate que las Escrituras nos entregan una gran iluminación. Lo lógico, ¿cuál es? En este mundo es lo siguiente: yo hago una obra, pues espero recibir una recompensa, ¿no es cierto? Esa es la lógica de este mundo. Si yo hago algo, entonces espero recibir una recompensa. Resulta que en Dios no es así. Dios primero nos regala algo. Vea, es increíble, ¿no? No es fácil a veces de entender. Dios nos da, nos regala, nos da la gracia. Pero la gente lamentablemente no lo entiende, no lo comprende. Dice las Escrituras que una persona natural tiene su entendimiento entenebrecido, que es ciego espiritualmente, que es sordo espiritualmente. ¿Sí ves? No comprende y entonces ¿qué? Quiere salvarse por sus propias obras. Entonces el apóstol Pablo dice, no, así no es, así no es. Y en el versículo 6, que fue lo que estudiamos hace 8 días, vimos el ejemplo de David. Primero Pablo toma a Abraham, después Pablo toma a David, al rey David, y toma haciendo referencia al Salmo 32. Y como vimos hace 8 días, el Salmo 32 es la bienaventuranza, es la dicha del perdón. ¿Por qué? Luego, ¿qué hizo David? ¿Por qué David está clamando misericordia y por qué está gozoso de recibir el perdón? Porque vimos que David hizo cosas tremendas que ofendieron a Dios. Recordando algo de lo que hizo David, pues fue codicioso, mintió, asesinó, bueno, tantas cosas hizo David. ¿A qué pasaje estamos haciendo referencia? A la historia de David con Betsabé, ¿sí? Entonces todo eso hizo David. ¿Y sabes qué dice el Salmo 32? David estaba gozoso porque Dios lo había perdonado, ¿sí? Entonces de eso habla del versículo 6 al versículo 8. Y entonces vamos a entrar al versículo 9. Lo que se nos está diciendo de David es que si fuera por las obras de David, David estaba perdido. ¿Sí ves? Estaba perdido si fuera por las obras de David. Y nos trajo esto a colación, que si es por nuestras obras, estamos perdidos. No hay nada que hacer con nosotros. Pero gracias a Dios, esto es un regalo de Dios. ¿No es cierto? Esto nos cambia el rostro, porque estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos desahuciados, como cuando a un enfermo terminal le dicen, no hay nada que hacer, no hay ninguna
obra humana que hacer aquí porque ya está desahuciado completamente, ¿no? Tristeza, dolor, llanto, se va a morir, pero esto nos trae una esperanza a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estudiar este texto que habla de la circuncisión, incircuncisión, parece como un trabalenguas, un poco de palabras así, pero vamos a mirar qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en estos 4 versículos. Y vamos a mirar efectivamente también estos lineamientos. Primer lineamiento, la dicha del perdón ¿para quién es? Porque el versículo 9 hace como allí una pregunta, ¿no? Entonces vamos a responder, la dicha del perdón ¿para quién es? Vamos a mirar cómo se recibe ese perdón. Vamos a mirar si Abraham fue justo antes de la circuncisión. Y vamos a mirar a profundidad el significado de la circuncisión. 4 puntos que vamos a responder. El primer punto es la dicha del perdón ¿para quién es? Segundo punto, ¿cómo se recibe ese perdón? ¿Cómo podemos ser bienaventurados? ¿Cómo podemos ser dichosos? El tercer punto es, ¿Abraham fue justo antes de la circuncisión? ¿O cómo fue justo? Bueno, el cuarto punto, ¿cuál es el significado o era el significado de la circuncisión? 4 puntos. Comencemos entonces con el texto. Romanos capítulo 4 versículo 9. Leamos para desarrollar el primer punto. Dice ahí, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Miremos primero quiénes son los de la circuncisión y quiénes son los de la incircuncisión. Resolvamos rápidamente esta inquietud. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Son los gentiles. Entonces tengamos eso claro, una vez más, para que podamos entender mejor el texto. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Bueno, entonces, los judíos de la época pensaban que solo ellos eran los merecedores de la salvación. Solamente ellos pensaban que para ellos es esto, ¿no? La salvación. Ya que ellos habían sido llamados desde mucho antes y por supuesto con Abraham se inició todo esto, ¿no? Por eso le decían el padre Abraham, porque a través de Abraham sale la descendencia de los judíos, ¿no? Entonces ellos eran muy confiados, ellos eran muy seguros que eran salvos, que ellos no iban a pasar por el infierno o no iban a quedarse en el infierno, porque ellos decían, bueno, nosotros tenemos la señal. ¿Cuál es esa señal? La circuncisión. Tenemos esa señal y entonces por tener esa señal no hay nada que hacer, todo está bien para nosotros, no nos vamos para el infierno. Miremos un poco precisamente cómo el Señor escoge a Israel. Ya hemos hablado algo en particular. Cuando yo estaba desarrollando este texto me he puesto a pensar, el apóstol Pablo está haciendo mucho énfasis en algunas cosas. Y uno dice, ¿por qué se hace tanto énfasis en la ley? ¿Por qué se hace tanto énfasis en la circuncisión? Si yo ya sé que la salvación es por gracia, es por fe. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo hace esa enseñanza? Porque el corazón del hombre es duro y necesita ser tratado por medio de la palabra de Dios, para que llegue la iluminación. Tú puedes entender esto de forma intelectual. ¿Cómo es la salvación del hombre? Tú dices, por fe. Pero necesitas vivirlo, sentirlo, porque no es solamente tenerlo de forma intelectual. Entonces, una pregunta, te paso una hoja, responde esta pregunta. ¿Cómo es la salvación? Yo creo que prácticamente todos, después de que hemos analizado todo esto del apóstol Pablo, tú dices, por fe. Gracias a Dios por fe. Pero tienes que vivirlo, tienes que realmente entenderlo. Es decir, que ese conocimiento intelectual llegue a tu corazón. Y esa es la obra de Dios. Entonces, por eso decía, ¿por qué el apóstol Pablo repite y repite lo mismo? Bueno, y de alguna forma también estamos repitiendo aquí lo mismo, ¿no? Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar con un pasaje bíblico cómo es que el Señor
ha tenido presente Israel y cómo es que lo ha llamado. Vamos a mirar 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 23 y 24. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 23 y 24, para poder recordar cómo es que el Señor ha tomado Israel y cómo el Señor también ha hecho un pacto con David, que es el tema central de 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, 23 y 24. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Esto con referencia a que los judíos se jactaban, ¿no?, de que ellos eran muy importantes, de que ellos eran el pueblo escogido, de que solamente ellos se iban a salvar. Miremos lo que nos dice la palabra. Dice así: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Este pasaje nos está hablando del pacto que Dios hace con David, pero se le está haciendo referencia allí de cómo fue que Dios escogió a Israel. Y vamos a ver en esos 2 versículos 3 cosas muy importantes para poder recordar cómo fue que Dios escogió a Israel. Lo primero que nos dice es que Dios lo rescató. Dios fue el que lo hizo. O sea que no hay mérito en ello. Fue Dios quien lo rescató. ¿De dónde? De la esclavitud. Ellos, ¿dónde se encontraban? En Egipto. Y Dios los rescató. Fue Dios quien los rescató de la esclavitud de Egipto. Ahora, eso no ha cambiado hoy en día. Dios nos rescata del mundo. Es lo mismo. No ha cambiado eso. Dios es el que nos rescata de Egipto, del mundo. Entonces lo que vemos ahí en primera instancia de esos 2 versículos es que es Dios quien los rescató de la esclavitud de Egipto. Eso es el primer punto. Dios fue el que los rescató de la esclavitud de Egipto. Ellos no tenían nada en particular. ¿Qué tenía en particular ese pueblo? Pues nada. Imagínate el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, viviendo en Egipto. Si vive en Egipto, toma las costumbres de Egipto. Y resulta que Egipto era un pueblo pagano que tenía multitud de dioses. Era politeísta. Entonces, ¿será que Israel tenía algo en especial? No, si vive en Egipto, si trabaja para ellos, pues adopta muchas de las costumbres de ellos. O sea, estaba en el mundo para poderlo traer a colación de lo que vemos hoy en día. O sea, Dios te rescata del mundo. ¿Vivías para el mundo o vivías para Dios? En ese momento no vivías para Dios. ¿Sí ves? La obra es de Dios. ¿Por qué nos vamos a jactar? ¿Por qué nos vamos a volver orgullosos? Es que Dios, ¿qué es lo que hace conmigo? No, me rescató de la esclavitud, y en este caso rescató a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y ellos no tenían nada bueno. Nada bueno tenían esos israelitas, nada bueno. Segundo punto, Dios llama a Israel con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mostrar a las naciones paganas que hay un solo Dios. Dios llama a Israel con un propósito. Claro, ya vimos que el propósito también es rescatarlos, pero también hay un propósito fundamental. Si viven con varios dioses, ¿sabes qué? Le dice a ese pueblo: yo soy tu Dios. Uno solo, ¿no? No, politeísta. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese llamado? Mostrarle a las naciones de alrededor, a las naciones paganas, que hay un solo Dios. Todo en Dios tiene propósito. Uno podría decir: ay, sí, ya me salvó allá, me rescató, ya no estoy con el mundo, ya no estoy con los egipcios. ¿Qué dirían los israelitas? Estábamos allá sufriendo, éramos esclavos, nos tenían muchas tareas, teníamos que hacer muchos trabajos, pero todo eso realmente tenía un propósito. ¿Cuál era? Mostrar el poder de Dios.
Y tercer punto que vemos ahí en esos versículos ahí de segunda de Samuel. ¿Cuál es el motivo de ese llamado? Uno diría, ¿cuál es ese motivo de ese llamado? Si no tenían nada en particular, si vivían y estaban acostumbrados a los dioses paganos, ¿cuál es ese motivo para ese llamado? Uno solo, el amor. El amor. Ahí está. 3 puntos vemos en esos versículos. Una vez más, Dios los rescata de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es el propósito de ese llamado? Mostrar que solamente hay un Dios. Y el motivo de ese llamado, el amor de Dios. Entonces, ¿qué vemos allí? La gracia de Dios. ¿Sí ves? Vemos la gracia de Dios. ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué Dios escoge al pueblo de Israel? Por gracia. Ahora, ¿por qué Dios nos escoge a nosotros? Lo mismo, por gracia. No hay ninguna diferencia. La gente piensa que en el Antiguo Testamento Dios los escogía porque hacían buenas obras y cumplían la ley. No. Nos estamos dando cuenta que no. Estamos verificando a través de las Sagradas Escrituras, estamos en un pasaje del Antiguo Testamento que Él los llamó fue por gracia, no fue por sus obras, no fue por su obediencia. Porque si fuera por sus obras y su obediencia, nada que hacer con ellos. ¿Sí ves? Bueno, miremos ahora que ese llamado no solamente era para el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento se proyectó que ese llamado también fuera a otras naciones. ¿Sí ves? A otras naciones. Miremos un momento Isaías 49:6. Isaías 49:6. Las Escrituras nos dicen lo siguiente, el profeta Jeremías. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué nos dice ese pasaje del profeta? Nos dice que no solamente los hijos de Israel se van a salvar, sino que también de otras naciones, es decir, tribu, lengua y nación, se van a salvar. Y eso estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, pero los judíos creían que solamente ellos se iban a salvar. ¿Por qué? Recuerda que hace algunos domingos atrás analizamos algunos textos apócrifos. Ellos le daban gran relevancia a esos textos. Esos textos decían de la gran obediencia de Abraham, que no cometía pecado, ¿sí? Entonces ellos tenían una gran estimación a esos textos, pero que no hacen parte del canon de las Escrituras. Y lo que vemos acá en este pasaje es que se está anunciando que la salvación no es solo para Israel, sino también para los gentiles. Es decir, para nosotros también es la salvación, también para nosotros es la salvación. ¿Dónde queda confirmado eso? En el Nuevo Testamento. Miremos Hechos 10:45. Miremos Hechos 10:45, para que confirmemos lo que se anunció en Isaías. Hechos capítulo 10, versículo 45, la historia de Pedro y Cornelio. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto cambia completamente el panorama. Mira porque este pasaje nos describe a Pedro y Cornelio, ¿sí? Y nos está diciendo que sobre esos gentiles se derramó el Espíritu Santo. La pregunta ahí de primera mano, tú deberías tener una pregunta de primera mano y decir, tengo una pregunta, ¿no es cierto? ¿Esos gentiles estaban circuncidados? Claro, tú tienes ya la respuesta también, ¿sí ves? No. ¿Cómo es de interesante estudiar la Biblia? Porque uno la lee así por leerla ya. Pero si estamos hablando de la circuncisión y de la incircuncisión, uno debe analizar
cuando lee ese pasaje y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea que ahí estaban unos circuncidados que estaban con Pedro, y nos dice ahí que se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque ellos no podían creer que a los gentiles, a aquellos que no están circuncidados, viniera el Espíritu Santo. Quedaron, una palabra de hoy en día, en shock, ¿no? Ahí dice atónitos, pues una palabra de hoy en día, quedaron en shock. Prácticamente no lo podían creer. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que sobre los gentiles, sobre aquellos que están sin la circuncisión, es decir, incircuncisos, también se ha derramado el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué leímos en Isaías? Ya estaba eso prometido, estaba profetizado, estaba anunciado. ¿Cuál es el problema? Pero ellos no entendían, ¿sí ves? No comprendían. Por eso es la luz, es la iluminación de la palabra del Espíritu Santo que nos hace entender todo esto. Ellos no entendían, tenían que ser expuestos y expuestos y expuestos ¿a qué? A la palabra de Dios. Tú puedes decir, no, esto ya me lo sé. Ya he seguido la serie de Romanos, ya esto me lo sé. Pero recuerda, no solamente se trata del nivel intelectual, se trata de que esté en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ahí vemos. ¿Quién era Cornelio? Uno podría decir, ¿quién era Cornelio? Pues la Escritura nos dice quién era Cornelio. Era un gentil. Hacía parte de los romanos. Entonces, démonos cuenta que se derramó también el Espíritu Santo. Entonces, podemos responder ya la primera pregunta, ¿no es cierto? Vamos a responder concretamente la primera pregunta. ¿Para quién es esta bienaventuranza? ¿Cuál es la bienaventuranza? La dicha del perdón. Porque si miramos el pasaje, todo el contexto, se nos está hablando de una bienaventuranza. Y cuando se citó la bienaventuranza, estaba hablando de David, ¿cierto? Del Salmo 32. Y Pablo ahí en el versículo 9 de Romanos 4, volvámoslo a retomar, nos dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Voy a decírtelo de otra forma. ¿Es pues esta bienaventuranza, es pues esta dicha del perdón, para que me puedas entender muy bien, solamente para los judíos o también para los gentiles? La respuesta es, esta bienaventuranza es para judíos y para gentiles. Ahí está, ¿sí ves? Hemos dado respuesta ya a la primera pregunta, porque la primera pregunta es, ¿para quién está dicha del perdón? ¿Para quién es? Es para judíos y es para gentiles. Listo, entonces vayamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta que también está en ese mismo versículo 9. Y es, miremoslo aquí rápidamente, esa segunda pregunta es, ¿cómo se recibe ese perdón? La segunda pregunta es, ¿cómo se recibe ese perdón? Bueno, entonces, tendríamos dos opciones, ¿no es cierto?, para responder. ¿Cómo se recibe ese perdón? ¿Por las obras de la ley? O la otra sería, por la fe. Dos opciones tenemos ahí para dar esa respuesta. ¿Cómo se recibe el perdón de Dios? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Porque algunos dicen que pueden ser por las obras de la ley. Digamos que algunos que no tienen muy en cuenta la unidad de la Biblia y toman versículos aislados, ¿no es cierto? Entonces, miremos un momento Génesis 15:6 para dar la respuesta a esta pregunta, ya que hemos presentado dos posibles opciones. Uno es las obras y otro es la fe. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Bueno, de todas maneras se va a hablar mucho de Abraham en estos versículos, ¿no? Y lo que queda del capítulo 4, así que seguiremos hablando de Abraham y seguiremos retomando Génesis. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que no hizo ninguna obra específica a Abraham, no la hizo. No hizo ninguna obra específica. ¿Qué quiere decir ese pasaje de Génesis?
no se cumplen. No es como los hombres, ¿no? Las promesas de los hombres, no hablemos, porque las promesas de los hombres no se cumplen. ¿Sí? Pero las promesas de Dios sí se cumplen. Entonces, ¿qué? Dios le prometió descendencia. ¿El qué? Creyó. Aún con los limitantes de edad, creyó. Él creyó. Y entonces, ¿qué? Le fue contado por justicia, dice allí las Escrituras. Entonces, estamos resolviendo ya también la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo se recibe ese perdón? ¿Por las obras o por la fe? La respuesta efectivamente es por la fe. Así que ya hemos avanzado en dos preguntas. Debemos tener lo siguiente: Abraham primero fue perdonado y luego fue circuncidado. Esto nos va a llevar al tercer punto, ¿no? Abraham primero fue perdonado y luego fue circuncidado. Pasemos ahora al versículo 10 de Romanos 4:10, porque vamos para la tercera pregunta. Romanos 4:10 dice: ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pero vamos a mirar qué fue lo que ocurrió. Vamos a tomar más pasajes de Génesis para tener clara esta respuesta. Porque la respuesta ya está prácticamente, ¿no? Abraham fue justo antes de la circuncisión. Antes fue justo. Vamos a mirarlo. Y para ello tenemos que tomar pasajes de Génesis y mirar la cronología. La cronología. ¿Cuándo fue justificado y cuándo fue circuncidado? Para poder entender si primero fue circuncidado o qué. No. Pero vamos a mirar con la Escritura. Entonces, ya tomamos Génesis 15:6, ¿no es cierto? Donde nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:16. Ahora, sigamos ahí en Génesis 15, ya les voy a decir qué versículo. Génesis 15:18. Vamos a hacer una cronología de eventos en este momento para poder responder la tercera pregunta. Génesis 15:18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cuál día? El día que Dios le promete descendencia. ¿Estamos presentes con ese día, no? Y estamos hablando de Génesis 15:18. ¿Qué hizo ahí el Señor? Un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Cómo es ese pacto? Pues le está diciendo: mira, ese pacto es a través de tu descendencia. Pero también nos está hablando que ese pacto incluye allí una tierra también física, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué estamos viendo allí? En Génesis 15:6, que Abraham creyó. Y en Génesis 15:18 vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Allí todavía no estaba circuncidado. Vamos a mirar otro pasaje. Pasemos ahora a Génesis 17:24-26. Génesis 17:24-26. Y dice: era Abraham de edad de 99 años. Mira que ya nos referencia ahora la edad. 99 años. Cuando circuncidó la carne de su prepucio. O sea que fue circuncidado después de la promesa. O sea, primero fue la promesa, para que quede muy claro, ¿no? Para que no nos confundamos. Primero fue la promesa y después, ¿qué? Fue circuncidado. Pero fueron muchos años después. Mira que no fue al instante, no fue al mes. Ya vamos a mirar qué es lo que dicen algunas personas, cuánto tiempo pudo haber transcurrido. Bueno, entonces estamos leyendo Génesis 17:24. Dice: era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Es decir, Ismael, un hijo también de Abraham, pero que no hacía parte de la promesa, fue circuncidado a los ¿qué? 13
años. Y el versículo 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Bueno, entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Vemos claramente que se nos referencia a la edad. Por algo se nos referencia a la edad, ¿no? 99 años. ¿Y cuál es la edad de su hijo Ismael? 13 años. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo habría pasado entre la promesa y el acto de la circuncisión? Algunos dicen que pasaron cerca de 14 años. Y algunos otros dicen, los judíos dicen que cerca de 29 años, ¿no? Entonces, fíjate que ahí estamos teniendo una referencia de lo que se está hablando, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que primero se le dio la promesa. Por ejemplo, mira otro dato donde nos está dando edad de Abraham, porque hay algo muy particular en Abraham. No sé si tú te has puesto a estudiar. En Abraham se citan mucho las fechas, digamos los años de él. Mira otro pasaje, Génesis 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86. Y fíjate que nos concuerda con los 99 años después y con los 13 años de Ismael. ¿Sí ves? O sea, han pasado 13 años, ¿sí ves? Por eso estaban hablando de la figura de 14 años. Han pasado ya 13 años cuando nació Ismael, ¿sí ves? Y se supone que la promesa se le dio antes de Ismael. Porque ¿sabes qué ocurre en la historia? Tú que has leído la historia, Sara le dice a Abraham, no, yo no hay hijos, eso no. ¿Sabes qué? Aquí tienes a Agar, aquí tienes la sierva, la esclava. Bueno, ahí está la descendencia ya, entonces con Agar vas a tener entonces la descendencia, ¿sí ves? Pero resulta que Agar e Ismael no hacían parte de la promesa, porque la verdadera promesa era Sara y era Isaac. Bueno, entonces ya nos estamos dando cuenta que han pasado varios años, por lo menos 14 años, vuelvo y reitero, otros dicen que 29 años. Entonces vamos a resolver la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿Abraham fue justo antes de la circuncisión? La respuesta es sí, fue justo antes de la circuncisión, ¿sí ves? Ya hemos hecho referencia a través de los eventos cronológicos, ¿sí ves? Es por la palabra de Dios que podemos resolver esta pregunta, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al punto número 4 y vamos a leer ahora Romanos 4, 11, 12, que es la última parte de nuestro pasaje bíblico. Romanos 4, 11, 12. Dice la palabra de Dios: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces vamos a mirar ahora cuál es el propósito de la circuncisión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el significado de la circuncisión? Y la palabra de Dios en el versículo 11 nos está dando herramientas muy importantes para poder decir lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal. ¿Cuál es el significado de la circuncisión? Primer punto, señal. La circuncisión era una señal, pero también era un sello de la justicia, de la fe. Entonces podemos decir que, ¿cuál es el significado de la circuncisión? Señal y sello. ¿Sí ves? Ahí lo dice la palabra de Dios. Una señal, en este caso, una marca física. La señal se convierte en una marca física
y racial de identidad asignada al pueblo de Dios. Y el sello se convierte ¿en qué? En una garantía. Porque recordemos, cuando se habla de sello en la Biblia y en el Antiguo Testamento, se habla de una garantía. El sello es una garantía que tenían los reyes de la época para poder autenticar lo que ellos decían. Bueno, entonces estamos viendo el significado de la circuncisión. Entonces, la circuncisión tiene el objetivo de ratificar y de sellar la justicia de Dios por la fe. Vuelvo y reitero, la circuncisión entonces tiene el objetivo de ratificar y sellar la justicia de Dios por la fe. ¿Qué ocurría? Esa señal llevaba a los judíos ¿a qué? A recordar el pacto de descendencia. Claro, ¿sí ves? Esa señal, o sea, la circuncisión, llevaba a los judíos a recordar siempre el pacto de descendencia. Porque se les decía después que la circuncisión debía ser a los 8 días, ¿no? O sea que esa señal la llevaban los judíos desde pequeños. Y eso les hacía recordar algo, un pacto de descendencia. Pero también les hacía recordar un pacto de descendencia ¿de qué? De una promesa. ¿Una promesa de quién? Del que iba a venir, del Mesías. ¿Sí ves? Imagínate, los judíos recordando con una señal externa que va a venir alguien, un Mesías, un prometido. ¿Sí ves? La circuncisión entonces que se vuelve una figura, ¿sí? Que se cumple ¿en quién? ¿En quién se cumple? En Cristo. Todas esas figuras, todas esas señales se cumplen ¿en quién? En Cristo. Porque entonces nosotros, los varones, tendríamos también que circuncidarnos. Algunos obviamente están aquí circuncidados, pero me imagino que ya es por cuestiones médicas, ¿no? Cuestiones de salud, ¿cierto? Pero no para salvación, ¿no es cierto? No para salvación, ¿sí? ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué? Porque todas esas señales, todas esas sombras del Antiguo Testamento se cumplen en una sola persona, una sola, en Cristo. Y Cristo ya vino. Cristo ya vino. Entonces, el sello era autenticar que Abraham era un verdadero hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces la circuncisión autenticaba. Miremos qué nos dice Gálatas 5, 1, 2. Gálatas 5, 1, 2. Gálatas 5, 1, 2 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí ves? O sea, si alguien dice que debe circuncidarse para obtener la salvación, está errado con respecto a la aclaración que nos está haciendo Pablo. Nos está diciendo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Si te circuncidas, pues que sea de otra forma, o sea, como lo que habíamos dicho, ¿no? Por temas de salud. Sí, es diferente, ¿no? Pero no esperando que a través de ese acto, a través de esa señal, tú seas salvo. Ahora, miremos una vez más Romanos 2, 28, 29 para que entremos ya en la recta final. Romanos 2, 28, 29, donde Pablo nos había hablado una vez más de la circuncisión. Mira lo que dice Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío
el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto nos aclara ya todo, nos aclara absolutamente todo. El apóstol Pablo nos dice que no es judío el que es exteriormente circuncidado, sino debe ser circuncidado en el corazón. Debe ser circuncidado en el corazón. ¿Y quién nos puede circuncidar el corazón? Solamente Dios, solamente el Señor. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Exteriormente podríamos hacer un acto? Sí. ¿Un rito? Sí lo podemos hacer. Pero aquí el que vale es el acto interior, no exterior. El que vale es lo que Dios ha hecho en nosotros, no que lo que nosotros hagamos para ganarnos el favor de Él. Y tenemos que decir lo siguiente: la circuncisión, una señal, un sello del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Pacto, tenemos algo que nosotros también hacemos de forma exterior, y es el bautismo y la cena del Señor. Y esto va muy relacionado, ¿no? Ese acto de circuncisión va muy relacionado, porque recuerda que la circuncisión era un sello de que hacía parte del pacto, de que hacía parte de la promesa. Tú participas de la cena del Señor y tú recuerdas que eres hijo de Dios. Tú participas del bautismo y estás ratificando de que Cristo ha llegado a tu vida. ¿Sí ves? Por eso muchas personas piensan que al bautizarse son salvas. Vamos a poner un ejemplo en esta parte final porque vamos a llegar a la aplicación. Y vamos a poner este ejemplo. Una persona puede estar en este lugar sin bautizarse y puede ir al cielo. Sí, así como lo escuchas. Una persona puede estar aquí sin bautizarse y puede ir al cielo. Una persona puede estar aquí bautizada y no ir al cielo. Así de claro es. Qué interesante es todo esto, ¿no? Entonces aquí una persona puede decir, no, pero yo no he sido bautizado. Aquí en la iglesia, ¿cuándo fue que hicieron bautizos? No han hecho en estos últimos 2 meses, un mes, no han hecho. Entonces, ¿qué tal que me pase algo? ¿Qué tal que me muera? Y entonces, ¿yo para dónde me voy a ir? ¿Sí? Porque los ritos, eso no te van a salvar. Vuelvo y reitero, tú puedes estar bautizado, algo externo, y no ir al cielo. Y aquí hay una persona que de pronto no ha sido bautizada, porque no hemos hecho bautizos, ¿no? Y esa persona pues, ir al cielo, y alguno bautizado que ha participado irse al infierno. Entonces, aquí tenemos que reseñar algo muy importante. Los ritos no te van a salvar. Y lleguemos a los puntos de aplicación. Debemos tener cuidado en exagerar el bautismo y la cena del Señor para mostrarlos como salvación. ¿Quién se bautiza? Una persona que ha entendido claramente que Cristo lo ha salvado. Esa persona se bautiza y lo hace como un acto de obediencia, no esperando la salvación. ¿Quién participa en la cena del Señor? Aquellos que se han bautizado, aquellos que ya públicamente, porque el bautismo es un acto público de profesar que Cristo le ha salvado, ya es públicamente, entonces ahora él participa de la cena del Señor. Entonces hay 2 extremos. El primer extremo es que el bautismo te puede salvar.
Eso es un extremo. Eso no es cierto. Y entonces el otro extremo es ¿cuál? No darle la importancia al bautismo, y entonces una persona no se bautiza. ¿Sí ves los extremos? Debemos tener cuidado de caer en esos extremos, de quitarle también la importancia al bautismo. Entonces, sí, como el bautismo nos salva, yo ya no me voy a bautizar, yo ya no tengo ningún problema. No, pero la Biblia te dice que debes cumplir ese lineamiento, que te debes bautizar. ¿Sí ves? Es muy importante no caer en los dos extremos, muy importante, y lo mismo de la cena del Señor. Por eso es fundamental de que tú lo entiendas y participes del bautismo y de la cena del Señor, que es un medio de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia, un medio de crecimiento. Entonces tú dices, bueno, no me he bautizado. ¿Cuándo hacen bautizos acá? Bueno, tal fecha, bueno, me estoy preparando. ¿Sí? Pero no deposites en el bautismo la salvación. Te voy a poner un ejemplo. Una persona solamente se quiere bautizar, se bautiza ya y después no vuelve. ¿Qué estaba buscando esa persona? Una salvación por obras. Ya me bauticé, ya bajé a las aguas, ya me dijeron, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No volvió a la iglesia. Solamente estaba persiguiendo una salvación por obras. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Así que como aplicación, cuidado con exagerar la cena del Señor y del bautismo. Segundo punto de aplicación, cuidado con los ritos para salvación. Mucho cuidado con ello. Ningún rito nos va a salvar. Tercer punto de aplicación y de análisis. Muchas iglesias hoy en día tienen un deseo desesperado por bautizar, sin enseñar esto de la salvación por fe y sin enseñar qué significa realmente el bautismo. ¿Qué pasa hoy en día en muchos lados? En muchos lados es suficiente que hagan una oración de fe, entendiendo que una oración no convierte a nadie hijo de Dios. ¿Tú sí sabías que los musulmanes oran? Entonces, ¿tú cómo vas a decir que una oración te convierte en hijo de Dios? Quiero decirte que los musulmanes oran. Y muchas religiones tienen la oración como algo muy importante. Bueno, oración es hablar con, en este caso, con Dios, pero en este caso mirarían con esos dioses, si se podría decir, para que me entiendan, ¿no? ¿Sí ves qué? Ellos también, es más, los judíos también hacen oración, hacen ayuno. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que una oración que repites te puede llevar a ser hijo de Dios? ¿Sí ves que así no es? Así no es. Entonces, ¿qué hacen muchas congregaciones? ¿Sabes qué? Hiciste una oración de fe, dentro de 8 días tenemos bautizos, pasa, porque te vas a bautizar. Así no es. Y entonces, ¿qué vemos hoy en día? Muchas personas que se han bautizado y no son hijos de Dios. Muchas personas que piensan que son hijos de Dios, que han hecho una oración de fe y no son hijos de Dios. ¿Sí ves? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la sola escritura para poder entender qué es el bautismo, para poder entender que no somos salvos por obras, para poder comprender que si hemos sido salvados, ahí sí desarrollamos las obras. Eso es lo que tenemos que entender por medio de las Sagradas Escrituras. Finalmente, nuestra confianza en la salvación es solo Cristo. Solo Cristo. Confiamos plenamente en la obra que Él efectuó en la cruz. Confiamos plenamente que Él vivió una vida plena de obediencia. Él no fue con pecado. Él no tuvo mancha alguna.
Confiamos plenamente en eso. Y que cuando fue a la cruz, Él tomó nuestro lugar. Porque nosotros somos pecadores. Él tomó el lugar del pecador. Para recibir ¿qué? La ira del Padre allí en su cuerpo. Recibió la ira del Padre, la ira que cada uno de nosotros debíamos recibir. ¿Por qué? Por desobedecer las normas y las leyes de Dios. Cristo allí en la cruz sufrió en ese madero, sufrió en esa cruz todos esos vejámenes. ¿Qué ocurrió? Lo mataron, murió. Pero ¿sabes qué? ¿Qué nos dice la Escritura? Que resucitó. Entonces también nosotros depositamos esa confianza en toda la obra de Cristo, que Él también resucitó, que Él perdona nuestros pecados cuando reconocemos nuestra condición, y que Él tiene la promesa para cada uno de los que ha aceptado a Cristo, la promesa de la vida eterna. Eso es. Si ves, ahí no hablamos de bautismos, de obras, no hablamos de que hay que subir 20 montes, de que hay que rezar no sé cuántas Ave María. No hablamos nada de eso. Y cuando lo digo con todo respeto, para que sea el Señor, cuando alguien pueda observar este video y escuchar este video, que no lo hago burlándome, lo hago con respeto, para que sea Dios abriendo el entendimiento de las personas. Solo Cristo, solo la palabra de Dios. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.